el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. En ti esperamos, Señor. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, no confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Cantemos que nuestro Rey reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, diga. Él es el Rey. Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo. Él es el Rey que viene. Una vez más. Diga. Dígale, es el Rey. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los Confesando con nuestros labios. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, nuestro Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo. Una vez más, dígale, es el Rey de reyes. Él es el Rey. Él es el Rey. Su reino eterno por siempre. Podemos cantarlo, iglesia. Levante su voz diciendo más. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey. Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Cantémosle, Él es nuestro Rey, diga. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey. Él es el Rey. Rey
que viene a su pueblo a llevar. Ahora su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 6. Libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Vamos a darle lectura a este texto y vamos a orar. Si no lo tiene, escuche. Dice así la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre Santo, tu palabra dice, Señor, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor, porque nosotros estamos en Cristo, Señor. No porque nosotros te hayamos buscado a ti, mi Señor, no porque nosotros merezcamos estar en ti, Señor, sino por tu gracia y misericordia, Señor. Tú veniste a salvar lo que se ve perdido, Señor. Nosotros estábamos perdidos en camino de muerte, en una vida llena de pecado, Señor, yendo hacia la condenación eterna, y ni siquiera lo sabíamos, Señor. Te damos gracias porque veniste a salvarnos, Señor, muriendo por nosotros, dando tu vida por nosotros, Señor. Gracias. Hoy sabemos que tenemos vida eterna. Hoy sabemos que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hoy sabemos, Padre, que vamos hacia la gloria eterna. Gracias, Señor. Padre, en esta noche te pedimos, como siempre, que nos des sabiduría para poder enseñar la sana doctrina. Te pedimos, Padre, la gracia que viene de ti, porque nada tenemos en nosotros mismos, mi Señor, todo nos es dado de arriba, Señor. Rogamos por la gente que está aquí, Padre, que aún no ha nacido de nuevo, que aún está ciega, que está muerta. Te pedimos misericordia por ellos, para que hoy abra su entendimiento y puedan arrepentirse y venir a Cristo. Por tu iglesia seguimos pidiendo, Padre, sanidad, restauración, crecimiento, edificación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hoy iniciamos una nueva serie, hermano, la doctrina del pecado. A ver, ¿qué vamos a iniciar? La doctrina del pecado, amén. Y vamos a ver el primer tema del día de hoy, que es conceptos equivocados sobre el pecado. A ver, ¿cuál es el tema de hoy? Conceptos equivocados del pecado. Vamos a ver lo que el hombre que no conoce a Dios piensa acerca del pecado, que está equivocado porque no conoce la palabra del Señor. Vaya usted a Proverbios 30:20. Y vamos a ver el primer concepto equivocado que tiene el mundo acerca del pecado. Proverbios 30:20. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Dice así: el proceder de la mujer adúltera es así. Vean, una mujer adultera y vean cuál es su proceder. Come y limpia su boca y dice: no he hecho maldad. ¿Cuál es el primer concepto equivocado del mundo? La gente piensa, hermano, que no existe el pecado. La gente piensa que no existe el pecado. Hay gente que piensa que el pecado es un invento de la religión. Yo estaba escuchando en internet sobre todo a los ateos. Esa gente dice que el pecado se inventó para manipular a la gente. Y es que, miren, la religión sí ha usado eso para manipular gente. ¿Cuántos saben que los sacerdotes, la gente se va a confesar con los sacerdotes? Bueno, ¿qué cree que hacen los sacerdotes cuando ya saben secretos de la gente? Se aprovechan de la gente, hermano. Sobre todo en los pueblitos. En los pueblitos, cuando la gente va y se confiesa con el cura ya sabe todos los secretos de todo el pueblo. Y a través de ese conocimiento de esos secretos, él puede manipular al pueblo. ¿Cuántos sabían eso? Entonces, la gente piensa, hermano, que el pecado no existe. Dicen que es un invento, que el hombre simplemente es un ser imperfecto que comete errores, cuando la Biblia dice que por causa del pecado, hermano, hay muerte. ¿Por qué morimos físicamente?
Por causa del pecado. El pecado sí existe. Por causa del pecado, hermano, el mundo está como está. ¿Por qué hay tanta enfermedad venérea? ¿Por qué hay millones de sidosos? Por el pecado. Por el pecado. Dile al que está a tu lado, cuidado con el pecado porque da sida. ¿Por qué las cárceles están llenas? Por causa del pecado. Porque la palabra dice no robar, ¿y qué hace la gente? Y roba. No matarás, ¿y qué hace la gente? Asesina. Y las cárceles ya no cabe la gente. ¿Existe o no existe el pecado? Sí existe el pecado, hermano. Y por eso es que el mundo está como está. ¿Por qué la gente dice que no existe el pecado? ¿Qué dice Romanos 3:20? ¿Cómo conocemos lo que es pecado? Diga, por medio de la palabra de Dios, por medio de la ley. Romanos 3:20. ¿Lo tiene? Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de qué, hermano. ¿Cómo alguien llega a saber lo que es pecado? Por medio de la palabra de Dios, por medio de las leyes de Dios. Amén. Ahora, ¿qué hay de la gente que nunca ha escuchado la palabra de Dios? ¿Cómo llega esa gente a saber lo que es pecado? Por su conciencia, como nos enseñaba hermano Rodolfo, ahora que predicó que Dios puso la ley. ¿Dónde puso su ley? En el corazón del hombre. Cuando estábamos pequeños y robábamos algo, tomábamos algo que no era de nosotros, ¿cómo lo hacíamos? A escondidas. ¿Por qué lo hacíamos a escondidas? ¿Qué nos decía que estábamos haciendo algo que estaba mal? Nuestra conciencia. Entonces, ¿sí existe el pecado o no existe el pecado? Bueno, la gente que cree que ya no existe el pecado es porque él ya cauterizó su conciencia. Él la primera vez que hizo algo malo lo hizo escondiéndose, lo hizo con temor, pero después de hacerlo muchas veces, el pecado se le hizo algo ¿qué? Algo normal, algo normal. Mira, alguien empieza haciendo algo pequeño, alguien empieza tomando algo en su casa, después ya en su negocio, después ya salta a un banco. El pecado va en aumento, hermano. Alguien empieza con un cigarrito, con una cervecita, al rato ya tiene que drogarse, inyectarse, y así el pecado ¿cómo va? Va en aumento. Alguien empieza viendo pornografía, al rato ya está manoseando a su novia, ya se acostó con ella, al rato, y va en aumento el pecado. El pecado sí existe. Y el pecado, dile a que está a tu lado, destruye. ¿Qué hace el pecado? Destruye. ¿Por qué hay tantos hogares destruidos? Porque el esposo es un borracho, es un mujeriego, porque la mujer igualmente engaña al marido. ¿Por qué están destruidos los hogares? Por causa del pecado. ¿Por qué mucha gente está enferma? Por el pecado. La cerveza, el cigarrito, la marihuana. ¿Cómo tienen su cuerpo ya? Ya destruido. Dile que está a tu lado, el pecado destruye. Y el pecado te lleva al infierno. La paga del pecado es muerte. Y está hablando de la condenación eterna. Entonces, la gente, hermano, dice que no hay pecado porque a ella le conviene creer que no hay pecado. A ver otra vez, ¿por qué la gente piensa que el pecado no existe? Le conviene. Mira, si tú enseñas a alguien el pecado no existe, vive tu vida como quieras, dice, ay, que a todo dar, puedo tener mujeres las que yo quiera, robar, hacer lo que yo quiera. La gente quiere vivir como él quiere, no se quiere sujetar a las leyes de Dios. Amén. Vamos a ver aquí, mire qué dice Juan 8:34. La gente que dice que no existe el pecado, hermano, no puede dejar ciertos vicios. ¿Cuántos sabían eso? Dicen que no existe el pecado, pero son esclavos del pecado. Porque Jesucristo dijo que el que hace pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. Lo dice ahí en Juan 8:34. Todo el que hace pecado es esclavo, ¿qué? Del pecado. Entonces, aunque alguien niegue la existencia del pecado, él manifiesta que él es esclavo del pecado.
Tú vas con alguien que es borracho y le dices, tú eres esclavo del vino, tú no lo puedes dejar. Y él te dice, no es cierto, yo cuando quiera lo dejo. Y tú le dices, ¿y por qué no lo dejas? Porque no quiero. No puedes. ¿Qué se está manifestando en esa persona que es habituada a algo? El pecado. ¿Es esclavo qué? Del pecado. Amén. Miren, vamos a ver nada más este texto, Proverbios 12:21. Para aquellos que, yo sé que aquí hay gente que a pesar de que va a oír que si sigue pecando le va a ir mal, ¿qué creen que va a hacer? Va a seguir pecando. ¿Usted ha escuchado gente que le va mal? ¿Sí? Y luego preguntan, ¿y por qué me va mal? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué crees que le va mal? Dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Dile que está a tu lado, ¿sabes por qué te va mal? Porque vives en pecado. A ver, ¿por qué te va mal? Mira, hermano, yo cuando le predico a alguien, porque él no lo puede entender, yo le digo, mira, a ver, si siembras jitomate, ¿qué te va a dar? Y me dice, pues jitomate, o sea, bien sabio. Le digo, ¿y por qué no puedes entender que si eres borracho vas a destruir tu cuerpo, vas a destruir tu matrimonio, vas a destruir tu economía? ¿Por qué no lo puedes entender? Porque las cosas de Dios, ellos no las pueden, ¿qué? Entender. Para ellos es ¿qué? Locura. Ellos no pueden entender. Un joven que se droga, por más que le dices, mira, la droga te va a volver loco. ¿No has visto a los que andan hablando solos? Vas a terminar en el hospital, vas a terminar muerto, vas a terminar en la cárcel. No te creen. Se siguen ¿qué? Drogando. ¿Qué dice Proverbios 12:21? Ninguna adversidad acontecerá ¿a quién? Al justo. Mas los impíos son los pecadores, serán colmados. A ver, ¿qué entiendes que serán colmados? Mira, hermano, si alguien se preguntaba, ¿por qué mi matrimonio se destruyó? ¿Por qué mis hijos están como están? Por causa del pecado. Y serás llenos de maldad, de males. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dile que está a tu lado, arrepiéntete y verás la bendición de Dios. Amén. Ahora, vaya usted a Isaías 5:20. Vamos a ver el segundo concepto equivocado sobre el pecado. Sí quedó claro el primero, ¿verdad? ¿Verdad que sí existe, verdad? Nosotros comprobamos que sí existe el pecado, ¿verdad? Pagamos la factura, ¿verdad? Muchos ahorita físicamente siguen pagando la factura de su pecado. Hay muchos que están enfermos ya del hígado ahorita. ¿Por qué creen? Hay unos que tienen enfermedades ya. ¿Por qué creen? El pecado. Y aún como cristianos, muchos están enfermos por causa del pecado. Mire, ¿qué dice Isaías 5:20? Vamos a ver el segundo concepto equivocado del pecado. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cuál es el segundo concepto equivocado sobre el pecado? La gente a lo que no es pecado le llama pecado, y a lo que es pecado dice que no es pecado. Ese es el concepto equivocado que tiene la gente. Por ejemplo, la gente piensa que tener relaciones sexuales es pecado. Así te dicen, no, eso es pecado. De hecho, antes la Iglesia Católica enseñaba eso, que no se podía tener relaciones sexuales más cuando se quisiera tener un hijo, y de ahí ya no se tenían que tener relaciones sexuales. Las relaciones sexuales son pecado fuera del matrimonio. Dentro del matrimonio no son pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la gente piensa que el abortar no es pecado. ¿Será pecado o no es pecado? Es pecado. El mandamiento es no matarás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la gente, hermano, le llama pecado a lo que no es pecado, y a lo que es pecado, ¿qué? Dice que no es pecado.
Entonces, tiene un concepto equivocado sobre qué, sobre el pecado. Hay gente, tú lo vas a escuchar esto siempre, la gente que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio dicen que no es pecado porque lo hacen con amor. A eso se le llama ¿qué? Fornicación. ¿Y la fornicación es pecado o no es pecado? Es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vean los conceptos que tiene la gente, hermano. A lo bueno, tú lees la Biblia y dicen que estás mal. Antes, los padrecitos, los que tenían el poder en ese tiempo de lo que era la iglesia, si tú leías la Biblia decían que eras un hereje y te mataban, te echaban a la hoguera. Tú no podías leer la Biblia porque decían que era un libro santo y que tú eras pecador. ¿Le llamaban pecado a qué? A lo que no es pecado. ¿Es pecado leer la palabra de Dios? No es pecado. Entonces, la gente tiene conceptos equivocados sobre qué es pecado. Mire, ¿qué dice Primera de Juan 3:4? Gloria a Dios. Primera de Juan 3:4. ¿Ya la tiene? Dice así, miren. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Vea lo que es pecado. Pues el pecado es infracción de la ley. A ver, ¿qué es pecado? Infracción de la ley. Toda desobediencia, cualquier desobediencia a los mandamientos de Dios es pecado. Amén. Dios dijo, no hagas esto, y si lo hago, ¿qué es? Es pecado. Todo lo que Dios dice que no hagamos y nosotros lo hagamos es pecado. Hoy a la borrachera, ¿sabe cómo le llaman? A los que son borrachos. Está enfermo. Así dicen, no, está enfermo. No, es un pecador. Por eso el mundo no puede curar el pecado, hermano. El pecado se cura a través del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Por más que a un pecador lo encierres, lo golpees, lo quieras restaurar, no lo vas a poder hacer, porque él es esclavo del pecado. Él tiene que arrepentirse y venir a los pies de Cristo. Amén. Vamos a ver otro concepto equivocado del pecado. Vaya usted a Lucas 18:9. Se podría hacer un tema de cada concepto, hermano, pero no. Primeramente, Dios, queremos ver otros temas sobre el pecado y vamos a ver en un solo tema todos los conceptos equivocados. Vaya usted a Lucas 18:9. ¿Ya lo tiene? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Cuál es el otro concepto equivocado sobre el pecado? ¿Qué vieron a ver? El hombre piensa que no es pecador. El hombre, mira, no sé cuánto les has predicado tú y te dicen, pero yo no soy pecador. O bueno, soy un poquito pecador, pero así pecador, yo no soy. A mí cuando empezaron a predicar, yo les decía, mira, yo no he matado a nadie, no he violado a nadie, no he sembrado droga, no he vendido droga, yo no soy malo. Yo así les decía. ¿Qué pensamos? A ver, ¿qué concepto tenemos ahí mal? ¿Qué dice Dios acerca de nosotros? A ver, ¿qué dice? ¿Cuántos justos hay? Dice Dios. No hay ni uno bueno, no hay ninguno que no haya pecado. Dile que está a tu lado, si creías que eras el único, no hay ni uno que no haya pecado. Hermano, te asombrarías que aquí en la iglesia todavía te encuentras a alguien y te dice, pero yo no soy malo. Y yo le digo, bueno, ¿y qué haces aquí? Porque Jesús vino a llamar a los malos. A ver, ¿por qué estamos aquí nosotros? Por malos. Mira, hermano, la gente por eso nos llama hipócritas, porque quien nos conoció dice, ay, el Vicente,
era así y así, y ahora ya, hasta predica la palabra. O sea, la gente hasta nos ve así como diciendo, qué hipócritas. Ese le pegaba a su esposa, la engañaba, robaba, era bien grosero, y ahora ya ahora hasta predica la palabra. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Y Él vino por los pecadores. Él vino a llamarlos al arrepentimiento. Amén. Pero no hay ¿cuántos justos? Ni uno. Ahora, el que dice que no es tan malo, ¿sabes qué dice Dios del que dice que no es tan malo? Dios dice que tienes un corazón perverso. Por si hay alguien aquí que dice, bueno, yo sí, poquito pecado, pero dice Dios que somos de un corazón perverso. Por si no lo sabías. Ahora, ¿por qué tú no llegaste a ser como un Hitler? Por la gracia y misericordia de Dios, nada más. Porque todos, hermano, todos con nuestra mente hemos asesinado, hemos violado, hemos hecho cosas aborrecibles. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no hay de que no hay ningún pecador, de que yo peco tantito. Hay gente que dice, bueno, yo miento, pero son mentiritas piadosas. Esas mentiritas chiquititas te van a llevar al infierno. Ante Dios no hay pecado chico o grande. El que se ha encargado de confundir a la gente es la Iglesia Católica, porque dice que hay pecados veniales, hay mortales, hay capitales. No sé qué tanto inventos hace la Iglesia Católica. Toda desobediencia a la palabra es pecado. ¿Cuánto? Toda. No mentirás. Por muy pequeña que sea tu mentira, es pecado. A ver, ¿qué pecado cometió Adán para que hoy la raza humana se esté yendo al infierno? ¿Qué pecado cometió Adán? Comió una fruta. ¿Tú lo ves tan grave eso? ¿A quién asesinó Adán? ¿A quién violó? ¿A quién secuestró? Simplemente se comió una fruta que no se tenía que comer, y con eso desgració a la humanidad. Toda la humanidad se está yendo al infierno por causa de un pecado, la desobediencia a Dios. Entonces jamás vayas a pensar que tus pecados son pequeños. Tus pecados delante de Dios son una gran ofensa, porque estamos delante de un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, que no nos vayamos a engañar. Bueno, sí, yo medio hago esto, hermano. A mi novia nada más la estoy tocando. Eso se llama fornicación, y los fornicarios se van a ir al infierno. Amén. Entonces no hay pecado pequeño, todos son pecados y todos te llevan a la condenación. Miren, ¿qué dice Primera de Juan 1:8? Para cuando te salga alguien que diga, pues yo no soy pecador, ¿no? Primera de Juan 1:8. Este texto ya creo que ya todos se lo saben, ¿verdad? Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué quise que leyeras este texto? Hay un grupo de hermanos, no sé si llamarlos hermanos, que dicen que el cristiano ya no debe de pecar. Yo me he encontrado con varios. De hecho, conmigo llegó una vez uno de ellos y me dijo, ¿tú pecas? Le dije, sí, pero no practico el pecado. Ah, dice, con razón, dice, tú me quieres engañar, dice. Y yo le dije, ¿a poco tú ya no pecas? No, santidad a Jehová, me dijo. Así me dijo. Aquí viene una persona que él piensa que un día él va a llegar a la perfección aquí en la tierra. Él tiene esa doctrina de que aquí se puede alcanzar la perfección. La perfección, hermano, nunca la vamos a alcanzar en esta vida. No va a haber día que no pequemos. Dile a que está a tu lado, no va a haber día que no pequemos. No te sientas muy santo. Dile a que está a tu lado, no te sientas muy santo, pero sí busca la santidad, dile. Pero no que te creas así como que tú ya estás mejor que los demás. Mira, hermano, hay gente que le gusta hablar de los demás. Ve a alguien y dice, no, dice, ¿ya viste a aquel? Bien inmaduro. ¿Ya viste a aquel? Ya pecó y está juzgando. Todos pecamos. Hasta el pastor sigue pecando. No hay gente que así me dicen, ¿a poco usted todavía peca? Pues si estoy aquí, estoy en el mundo y estoy en un cuerpo de carne y todavía soy tentado al pecado, y muchas veces tengo malos pensamientos. Peco, pero no practico el pecado. Que quede claro, porque tampoco se vaya a confundir y va a decir, ir al pecador que está ahí.
Todos pecamos, ¿cierto o falso? Bueno, a ver, haga la prueba, a ver, dile a que está a tu lado, ¿tú ya no pecas? Y si te dice que no, dile, ¿por qué no has sido arrebatado? Cuando Enoc caminó con Dios 300 años, ese hombre sí caminó recto delante de Dios, se lo llevó. Mientras estemos en esta vida, en este cuerpo, vamos a seguir pecando, hermano. Pero no lo vamos a planear, no lo vamos a estar planeando, ni lo vamos a hacer al drede porque Dios me va a perdonar, no. Pero por nuestra imperfección seguimos pecando. Los hombres vemos una mujer y ¿qué cree? Luego vienen pensamientos, ya pecamos delante de Dios. Las mujeres ven las novelas, ya están pecando. Porque en lugar de obedecer a Dios, de aprovechar el tiempo, que están haciendo? Desaprovechando el tiempo, viendo tonterías ahí, como engaña al fulano, a la fulana, besándose, están desaprovechando el tiempo. Dile a que está a tu lado, Dios manda que aproveches el tiempo que te da porque es corto. ¿Y cómo será aprovechar el tiempo? Orando, congregándome, leyendo la palabra, evangelizando. ¿Nadie dice amén? ¿Mujeres? ¿Nadie dicen amén? Las mujeres que son muy vanidosas, eso es pecado. Eso es pecado, que tienen 3 zapatos y quieren 4, y les falta el rojo y les falta el azul, tienen 10 vestidos y no saben qué ponerse. Eso es pecado. Eso es pecado también. Entonces, ¿sí pecamos o no pecamos? Seguimos pecando, pero por la gracia de Dios somos salvos y día a día Él nos está santificando, amén. Pero sí somos aún pecadores. Mire, ¿qué dice? Vamos a ver otro concepto equivocado. Jeremías 23:16. Jeremías 23:16. Por eso siempre hay que venir humillados delante del Señor, hermano. No podemos venir como ese fariseo, que yo no he hecho nada malo. No, Padre, hemos pecado. Jeremías 23:16, ¿lo tiene? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente, ¿a quiénes dicen? A los que me irritan. ¿Quiénes son los que irritan al Señor? Los que pecan. Jehová dijo: paz tendréis. Vean, los falsos profetas a la gente que está practicando el pecado le dicen: no te preocupes, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, aquellos que practican el pecado, les dicen: no vendrá mal sobre vosotros. A ver, ¿qué concepto equivocado hay ahí del pecado? La gente piensa que Dios no va a castigar el pecado. ¿No te has encontrado gente así? ¿Cómo va a castigar Dios si Dios es amor? ¿Cómo va a echar a sus hijos al infierno? Porque ellos piensan que todos son sus hijos. Dile que está a tu lado: Dios no tendrá por inocente al culpable. Mira, tú te preguntarás, bueno, ¿por qué hay tanto narco? ¿Por qué hay tanto violador, secuestrador y no les pasa nada? Tienen sus casas, mansiones, autos, placeres, ¿y por qué no les pasa nada? ¿Qué pasa ahí, hermano? Dios es lento para la ira y es grande en qué, pero tarde o temprano va a castigar al pecador. Si aquí hay alguien que ha estado practicando el pecado y no le ha pasado nada, una de dos: o no eres hijo de Dios, porque Dios al que ama lo disciplina, y si eres hijo de Dios, tarde o temprano Dios te va a castigar. ¿Nadie dice amén? No se espante, hermano, no se espante, es para su bien. Dile a que está a tu lado: si eres hijo, no te espantes, es para tu bien. Aunque caigas muerto como Zafira y Ananías, pero te vas con el Señor. Aunque se te muera un hijo como se le murió un hijo a David, pero te vas con el Señor. Dile a que está a tu lado: si eres hijo. Si no eres hijo, aparte de que aquí te van a castigar, te vas a ir al infierno a sufrir por toda la eternidad. Pero Dios sí castiga el pecado. Y si no, lee la Biblia
Y fíjate lo que le hizo al mundo antiguo. ¿Qué le hizo a toda la gente que vivía con Noé? Los mató trayendo un diluvio. Mató a millones de seres humanos, niños, ancianos, mujeres, por causa del pecado. ¿Qué le hizo a Sodoma y a Gomorra? Les hizo descender fuego y azufre y los quemó a todos. ¿Castiga o no castiga el pecado del Señor? Y te vas a encontrar mucha gente, no, Diosito es bien bueno, es mi cuate, dice, no, no me va a hacer nada. ¿No te va a hacer nada? Vamos a ver qué dice Dios, mire, vamos a ver qué dice. Proverbios 14:9. Vamos a ver primero que la gente piensa que no le van a castigar el pecado. Vean cómo piensa. Proverbios 14:9. Se quedó muy serio, hermano, cuando le dije que Dios va a castigar el pecado. ¿Por qué sería? ¿Y qué crees? ¿Que nos va a dar donde qué crees? ¿Te has preguntado dónde te puede doler más? Proverbios 14:9 ¿lo tiene? Vamos a ver cómo piensa la gente. Los necios, ¿qué hacen, hermano? Se mofan del pecado. ¿Se burlan qué? Del pecado. ¿Sí te has encontrado gente que le estás predicando y se está burlando? Se burlan. Yo sí me quiero al infierno. Ahí van a estar las chavas y ahí van a estar la cerveza. Se están burlando. Se jactan, presumen. Usted ve a los jóvenes que se reúnen. ¿Cuáles son sus pláticas de los jóvenes? ¿Cuántas te tomaste? No, un cartón y una botella. Dice, nosotros nos tomamos 2 cartones. ¿Qué están haciendo con el pecado? Se están burlando, hermano. ¿Con quién andas? Con aquella, esa yo fui primero. Se jactan, presumen de aquello que los va a llevar al infierno. Se burlan del pecado. El pecado para ellos, hermanos, es una diversión. Así dice la palabra. ¿Qué es para ellos? Es una diversión. Vamos a verlo ahí en Proverbios 10:23. Proverbios 10:23. ¿Ya lo tiene? El hacer maldad es como ¿qué, hermano? ¿A quién? Y así estábamos nosotros, Para los jóvenes que están aquí no vayan a pensar que nosotros igual, y Vicente así se burlaba. Yo me reía de los cristianos, yo decía pobrecitos tontos. ¿Por qué? Porque ignoramos que Dios ¿qué? Castiga el pecado. Miren, si realmente entendiéramos que Dios castiga el pecado, viviríamos todos los días de nuestra vida con temor de Dios. A ver, ¿cómo viviríamos si realmente entendiéramos? Porque ya lo sabemos, pero que entendiéramos que Dios castiga el pecado. ¿Cómo viviríamos? Con temor de Dios. La próxima vez que te quieras acostar con tu novia, quieras robarte la luz, lo pensarías 2 veces, porque Dios castiga el pecado. Él no va a tener por inocente al culpable. Amén. Mire, Proverbios 11:21. Y que quede claro este texto, hermano. Proverbios 11:21. ¿Ya lo tiene? Tarde o temprano el malo será castigado. A ver otra vez. Porque hay mucha gente que se quiere burlar de Dios y sigue fornicando, sigue echándose el cigarrito ya donde no lo ven, sigue mintiendo. Dile a que está a tu lado, tarde o temprano el Señor nos castigará. Dile a que está a tu lado, sobre todo si es un joven, allá atrás hay jóvenes, dile, tarde o temprano si sigues pecando, el Señor te va a castigar. ¿Quiénes son los más expuestos ahorita al pecado? Mira, hermano, los jóvenes se están quemando ahorita ya. Se están quemando, ya quieren tener la novia, ya quieren tocarla, ya quieren acostarse con ella. Ni saben en lo que se están metiendo. Ni saben. Cuando venga la disciplina del Señor, el castigo del Señor, vas a llorar. Entonces, tarde o temprano, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a castigar si seguimos practicando ¿qué? El pecado. Vamos a ver otro concepto equivocado sobre el pecado, erróneo sobre el pecado. Dice Lucas 18:12.
Y yo espero que hoy ya entendamos, hermano, ya no vengan conmigo y me digan, hermano, ¿será pecado que me divorcie? ¿Y por qué te quieres divorciar? Pues es que ya no la aguanto. ¿Qué no has leído que son una sola carne y que hasta que la muerte qué? Hoy por cualquier tontería, hermano, ya se quieren divorciar. Lucas 18:12, ¿ya lo tienen? Dice aquí el fariseo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. A ver, ¿qué ve ahí usted? ¿Cómo quería ser justificado este hombre? A ver, por obras. La gente piensa que sus obras le van a librar de su pecado. Así piensa. Tú pregúntale a cualquiera, ¿tú cómo te vas a salvar? Yendo a misa, portándome bien. Ellos piensan que el pecado, hermano, se puede quitar a través de las buenas obras. El pecado solo es limpiado a través de un verdadero arrepentimiento y de una verdadera fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Está escrito que nadie, ninguno va a ser justificado por las obras de la ley. A ver, ¿quién va a ser justificado por las obras de la ley? Nadie, nadie. Y el mundo, hermano, el mundo, la mayoría de, todas las religiones están buscando limpiar su pecado a través de buenas obras. Tú le predicas a alguien y siempre te dice, pero yo he ayudado, yo he dado ayuda a los pobres, yo llevo comida a los pobres. ¿Y eso qué? ¿Sabes cómo son todas tus buenas obras delante de Dios? Trapos de inmundicia. A Dios no le interesa qué tanto buenas cosas tengas. Si no te arrepientes y crees en su Hijo Jesucristo, vas derecho al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, mira, en esta iglesia hemos enseñado, hermano, tengan cuidado, porque siempre va a venir gente que va a querer añadirle a la obra de Cristo. Siempre, en la Biblia siempre ha habido este tipo de gente. Cuando el apóstol Pablo le predicaba a la gente que no conocía a Dios y se convertía, no faltaba alguien que llegara y les decía, pero tienes que circuncidarte, pero tienes que guardar el día de reposo. Así en las iglesias siempre va a haber gente que va a querer engañarnos y va a querer añadirle a la obra de Cristo. Dile que está a tu lado, el sacrificio de Cristo es suficiente. ¿Qué le falta al sacrificio de Cristo? Nada. Con una sola ofrenda, ¿cómo nos hizo? Perfectos. Amén. Bueno, mire, vaya usted, vamos a ver otro concepto equivocado. Vaya a Mateo 7:21. Y vamos a ver que aquí, hermano, usted supiera cuántas iglesias están así, ciegos. Mateo 7:21, ¿lo tiene? A ver qué concepto ve usted ahí equivocado. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A ver, ¿qué ve usted ahí, hermano? ¿Qué concepto equivocado ve ahí sobre el pecado? A ver, hermano, y usted empiece a ver ahí la palabra de Dios. ¿Qué ve usted, hermano? Esta gente, ¿qué pensaba? A ver, ¿qué pensaba respecto al pecado? A ver. Mira, esta gente vivía en pecado. ¿Cómo les terminó diciendo Cristo? Hacedores de maldad. Pero ellos pensaban que al servirle al Señor, su pecado no importaba. O sea, ellos decían, bueno, sí, a lo mejor somos pecadores, pero mira, echamos fuera demonios. Quiere decir que el Espíritu Santo, ¿qué? Está dentro de nosotros. Si no, ¿cómo los echamos fuera? Hicimos muchos milagros. ¿Cómo los pudimos hacer si Dios? Mira, la gente piensa que Dios está con ellos porque ora y sana a alguien o echa fuera un demonio. Ellos piensan que Dios está con ellos. Así hay gente de la iglesia de donde yo vengo. La mayoría decía que hablaba lenguas, ni se le entendía porque parecían endemoniados y decían que tenían al Espíritu Santo.
y andaban fornicando, eran adúlteros, mentirosos, rateros. ¿Tendrían al Espíritu Santo? No tenían al Espíritu Santo. Mira, hermano, dile a que está a tu lado, no importa cuánto sirvas, no importa si hablas lenguas, no importa si tienes dones, si practicas el pecado, te vas a ir al infierno. ¿Sí queda claro, hermano? No nos equivoquemos. No importa que le digas Señor, Señor, si eres hacedor de maldad, tendrás tu parte en el lago de fuego. Y es que, mira, hermano, tú supieras cuántos que se dicen apóstoles piensan que ya tienen asegurado su lugar ahí arriba, y ellos piensan y son pecadores. Hay un pecado, hermano, que el pastor no llega a ver, ¿Cuál pecado es? Te voy a decir cuál es: la codicia. Yo tenía un pastor que él se preguntaba, a ver, yo no adultero, no fornico, no miento, pues estoy bien delante de Dios. Él era un codicioso y él no lo veía, hermano. Él se estaba enriqueciendo a través de la iglesia y la estaba manipulando y le estaba sacando su dinero para él hacerse rico. ¿Qué pecado tenía ahí? La codicia y la avaricia. Y nos presumía todo lo que tenía él, pero todo era de la iglesia, hermano. Nos pedía primicias, hermano, porque la Biblia habla de primicias y él decía, las primicias son tu primer sueldo. Y nos pediría el primer sueldo de cada año, de todo un mes. Imagínate cuánto dinero no nos sacaba. Hacía un congreso y nos sacaba $1,000 a toda la gente que iba ahí. ¿Qué pecado había en ese pastor? La avaricia y la codicia. Y él no lo podía ver. Hay pecados, hermano, que son ocultos a veces y tenemos que pedirle a Dios que nos lo muestre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjate todos los conceptos equivocados que se tiene. Así ando en pecado, pero como estoy sirviendo, pues ya con eso me gano el cielo. Si eres hacedor de maldad, te vas al infierno. Amén, ¿sí queda claro, hermano? Bueno, gloria a Dios. Mire, ¿qué dice Salmo 5, 4, 6? Salmo 5, 4, 6. ¿Ya lo tiene? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Nuestro Dios se complace en la maldad? Ponga atención, el malo no habitará junto a ti. ¿Puede entrar el malo allá con el Señor? No va a entrar. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Aborreces? ¿Qué hace Dios? Aborrece a todos los que hacen iniquidad y destruirá a los que hablan mentira. Dile que está a tu lado, Dios va a destruir a los mentirosos. Los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Al hombre sanguinario y engañador, ¿qué hace Dios? Abominará Jehová. Si nos queda claro, ¿verdad? Dios no se complace en el pecado. Dios quiere que todos nos arrepintamos. Amén. Bueno, vamos a ver ya el último concepto equivocado. Isaías 55:7. Hay gente que cree que Dios no le puede perdonar su pecado. ¿Sí los has escuchado? Y así te dice, no, es que si usted supiera lo que yo hice, hermano, le daría miedo. Pues si yo te contara también te daría miedo, pero a mí el Señor ya me perdonó. ¿Cuál será? Amén. Así te vas a encontrar gente que te va a decir, yo no creo que Dios me perdone, es que yo hice muchas cosas muy malas, muy malas. Mira, ¿qué dice Isaías 55? ¿Ya lo tiene? 7. Espéreme a mí tantito porque ahora sí. Deje el impío su camino. A ver, ¿qué nos manda el Señor a hacer a los que pecamos? Ya dejar el camino de pecado. Y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué tiene que hacer un pecador, hermano? Vuélvase a Jehová. Hay que volvernos al Señor. Hay que preguntar por las sendas antiguas y ver cuál es el camino bueno. Amén. El cual tendrá de él, a ver, ¿qué tiene Dios del pecador? Misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio, ¿en qué, mi hermano?
Dile a que está a tu lado, Dios te puede perdonar. No importa si asesinaste, violaste, abortaste, no importa para ti qué tan feo veas tu pecado, la sangre de Cristo lo limpia. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que llega a la iglesia, hermano, y ya tiene como 3 abortos. Y el diablo le acusa aquí, le dice, no, tú eres una asesina, no te van a perdonar, y se lo cree. Termina yéndose de la iglesia, se siente indigno y dice, Dios no me puede perdonar. ¿Se acuerda usted de Judas? ¿Qué hizo Judas? A ver, ¿qué pensaría Judas después de que vendió al Señor por 30 monedas de oro? ¿Qué pensaría? Que Dios no le iba a perdonar. Y en lugar de venir y acercarse a la gracia del Señor, fue y se ahorcó. Así hay gente, hermano, piensa que Dios no lo puede perdonar. La sangre de Cristo limpia todo pecado. ¿Cuánto pecado? Todo. No importa que tus pecados sean tan negros, rojos como dice la Escritura, a través de Cristo se vuelven blancos como la nieve. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él te dice, te perdono, vete y no peques más. ¿Sí nos queda claro esa parte, hermano? Porque mira, en la iglesia católica, si enseñaran eso, hermano, a lo mejor se salvarían alguno que otro. Pero no enseñan eso. Vas con el padrecito, aquí le das tu lista, ¿no? Vete 3 Padres Nuestros y 2 Aves Marías y ya está. Pues qué fácil vas y 5 minutos ya te los echaste, vas a pecar otra vez. Al cabo dices, pues, aunque me ponga 20 Padres Nuestros, me los echo en media hora ya. Si el padrecito enseñara, Dios te puede perdonar, arrepiéntete pecador, vuélvete al Señor, cree en el Señor Jesucristo, pero no peques más. ¿Eso es lo que dijo Cristo o no dijo Cristo? Mira, hermano, aquí llega mucha gente, pero no llega para buscar al Señor o buscar la salvación de su alma. Aquí me llega mucha gente buscando la solución a sus problemas. Y ya llegan conmigo y me empiezan a platicar, y 1 hora, hermano, para oír todos sus problemas. No, pues estoy divorciado, tengo 14 hijos, y empieza, ¿no? Ya. Le digo, ¿sabes cuál es tu mayor problema que tienes? Tu pecado. Tu pecado. Eres enemigo de Dios, estás separado de Dios y te vas a ir al infierno. Pero eso como que no les interesa. No, a mí dígame cómo resuelvo mis problemas, dejando de pecar y viniendo a Cristo. Y no por arte de magia se van a resolver todos sus problemas. Miren, todo lo que hagamos mal en esta vida lo vamos a pagar. Muchos ya estamos pagando las consecuencias de nuestro pecado, pero lo que sí podemos librar son las consecuencias eternas, de no irnos toda una eternidad al infierno a sufrir día y noche. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es muy importante, Dios sí me puede perdonar. ¿Qué dice Isaías 1:18? Y aún como cristianos, si llegamos a caer en un pecado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hace el justo cuando cae? Se levanta, viene como el hijo pródigo, he pecado, Señor. ¿Y el padre qué hace? ¿Rechaza un corazón contrito y humillado? No lo rechaza. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Qué hizo Dios ya con todos nuestros pecados? ¿Cuántos llenábamos cuadernos con nuestros pecados? Bueno, nada más yo llenaba cuadernos. ¿Qué hay con todos mis pecados? Fueron borrados. Voy a ser presentado yo y todos los que creemos sin mancha y sin arruga delante del Padre el día del juicio, por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13, ya con esta cita nos vamos. Y aquí tiene que quedar bien claro lo que te estaba comentando ahorita, de que Dios sí perdona los pecados, pero hay que confesarlos al Señor y hay que apartarnos. Proverbios 28:13. ¿Ya lo tiene?
El que encubre sus pecados, ¿qué dice? ¿Qué hay con el que le da vergüenza, hermano? ¿Sabías que hay gente que le da vergüenza venir con el Señor y decirle su pecado? ¿Sí sabías? Hay hermanos que luego vienen conmigo y me dicen, querido, y yo hablo fuerte, y cállese que no van a oír. El que te va a juzgar ya te vio. ¿Por qué nos da vergüenza que lo sepa el hombre? A ver, ¿por qué nos da vergüenza? Dile a que está a tu lado, ¿quién crees que te ve cuando estás haciendo lo malo? A ver, ¿quién crees que te está viendo? Dios te está viendo. ¿Por qué ahí no dices, qué vergüenza, me está viendo el Señor? Ahí no te da vergüenza. Ay, pero sí te da vergüenza que te vea el hombre. Por eso yo siempre les he dicho, porque miren, los que están cerca de mí se cuidan un montón. Ahí sí se portan bien, llegan a su casa y groseros, le pegan a la esposa, pero ahí conmigo sí se portan bien. Hay esposas que me dicen, no nos podemos quedar a vivir aquí, hermano, porque aquí mi esposo, usted lo viera, miren, santito. Ahorita llegamos a la casa y empieza a hablar groserías, me empieza a gritar, me empieza a ofender. Se quieren quedar a vivir aquí porque aquí el esposo, usted lo ve y le da risa, hermano, y es verdad. Igual los esposos dicen, no, si mi esposa aquí sirve, hermano, pero allá en la casa ni de comer me da. Entonces, mira, hermano, fíjate lo que dice aquí, Proverbios 28:13, ¿lo tiene? El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No va a prosperar, mas el que los confiesa. A ver, ¿qué hay que hacer cuando pecamos? A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Con el cura? ¿Con el padrecito? ¿Con el pastor? El publicano, ¿a quién confesó sus pecados? La historia del publicano. ¿Vino con el padrecito? ¿Vino con el pastor? ¿A quién le dijo, ten misericordia de mí? A Dios. Ven con Dios y dile, Padre, hice esto, esto y esto. Él ya lo sabe, pero quiere que se los confieses. Amén. ¿Sí dice o no dice así? El que confiesa sus pecados, ¿qué dice? Y se aparta. A ver, ya confiesas tu pecado, ¿qué más tienes que hacer? No caigamos en el círculo vicioso, hermano. Mira, hay un círculo vicioso. Vas y fornicas, ya te sientes mal, vienes, padre, forniqué. Y al otro día, otra vez. Y por eso hay gente que luego me dice, es que ya me siento mal venir y otra vez lo mismo. Pues confiesa y apártate. ¿Qué dice Dios? Apártate. Tienes al Espíritu Santo, ponte a orar, pídele a Dios y Él te va a dar fortaleza, crecimiento, sabiduría para que te apartes. ¿Cuántos dicen amén? No caigamos en el círculo vicioso. Me robo la luz, Señor, y te la sigues robando. Apártate, ya ve y paga la luz. ¿Nadie dice amén? Y si confiesas tu pecado y te apartas, dile a que está a tu lado, si confiesas tu pecado y te apartas, alcanzas misericordia. ¿Si perdona a Dios pecados o no? Pero hay que confesarlos y hay que apartarnos y pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo espero, hermano, que te lleves la predicación, escúchala, te va a ayudar mucho a evangelizar y también para que no vivamos engañados. Señor, te adoramos, Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque tú día a día nos enseñas, Padre. Tu palabra es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Padre, hoy hemos entendido que el mundo no entiende lo que es el pecado, no entiende la gravedad del pecado, mi Señor. Se burla, pero sabemos que un día estará delante de ti dando cuenta, Señor. Padre, te pedimos por tu iglesia, para que nos ayudes, Señor, a ya no pecar más, a crecer en la santidad. Tu palabra dice que el que ya está limpio, límpiese más, que el santo se santifique más. Ayúdanos, Señor. Sabemos que tú ya nos perdonaste, Señor, ya nos lavaste de todos nuestros pecados, pero todos los días tenemos lucha contra el pecado, Señor, y a veces caemos, mi Señor. Perdónanos todas las veces que te fallamos, Señor, porque son muchas. No hay día que no pequemos, Señor. Perdónanos, Señor. Confesamos que hemos pecado, Señor, contra ti. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar, ayúdanos a estar velando, llorando para que no entremos en tentación, porque tu palabra dice
que tarde o temprano tú castigarás al pecador. Y a tus hijos, dice tu palabra, que tú los vas a disciplinar. Padre Santo, te pedimos misericordia por todos los que no te conocen y están en este lugar y aún practican el pecado. Te pedimos por ellos, Padre, para que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, justicia y juicio. Te damos las gracias, Señor, porque ya tú borraste todos nuestros pecados. Tú los perdonaste por la sangre de Cristo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor. Amén. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.